Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. ¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Son las 9:27 de la noche en el lugar en el cual estoy grabando esto. Está lloviendo afuera, está lloviendo a cántaros, está tronando el cielo. Es impresionante lo que ha llovido desde junio hasta ahora agosto en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México. Es impresionante. Se está terminando este día jueves, se está terminando. Voy a hablar en este momento de un tema que es necesario tratar, porque muchas veces es un tema que se evade. Y muchas veces quien debe de hablar de estos temas, o sea, la iglesia, pastores, ministros, evangelistas, maestros, no lo hacen. Porque ese es el problema de esta iglesia del día de hoy. Estamos acostumbrados a que los hombres de Dios están hablando de otras cosas. No quiero ser grosero. Le he prometido a mi Dios que me iba a esforzar yo en no maldecir y en decir tantas groserías, porque a veces se me dificulta, porque no encuentro otros argumentos para expresar lo que quiero expresar. Y la verdad es que el estado espiritual de esta iglesia del día de hoy, de estos tiempos, no amerita otras cosas. En verdad creo que tanto la iglesia como yo nos merecemos el infierno, ¿sí? Pero la diferencia es que, por ejemplo, ya me arrepentí yo, ya me he arrepentido de varias cosas y la iglesia no. Pasan los años y sigue igual, como una vil ramera, ¿sí? Como una vil mujerzuela, de aquí para allá, de novio en novio, que tiene intimidad con su pastor. Pero el tema es, tiene intimidad con el pastor y no con Dios, el esposo, ¿sí? El tema es masturbación. Créeme, mira, si tú eres un hombre soltero, ¿sí? O estás en santidad, que es integridad externa e interna, ¿sí? O estás en fornicación, en masturbación o en adulterio. ¿Sí? No hay más. No busco juzgar a nadie con esto, simplemente exponer con la Biblia el tema de masturbación, porque es necesario que uno sepa esto, ¿sí? Porque ahorita hay tan pocos pastores que están solteros, y los que están solteros no hablan de esto, hablan de otras cosas. Quizás esos son sus ministerios, quizás no. Quizá deberían de hablar de esto, porque es importante, es delicado, ¿sí? Créeme. ¿Qué dice? Bueno, primero que nada, ¿qué es masturbación? Masturbación es aquel acto que se hace en la intimidad sexual, eh, vamos a llamarlo así, autónoma, es decir, o solitaria, ¿sí? Es ese placer que se logra al tocar tus órganos sexuales, sea hombre o mujer, para llegar a un clímax, un orgasmo, una eyaculación, ¿sí? A un squirt, como se le llama a la eyaculación femenina. Y se puede hacer uh,
simplemente haciendo el acto de masturbación, o se puede despertar cierta inspiración, cierta am, animación o provocación basada en pornografía u otros materiales, no sé, audios, imágenes, etc, etc. El punto es llegar a un placer. En el día de hoy, en estos tiempos, la cultura popular, inclusive un sector de lo que es medicina o psicología, otras ramas médicas y mentales, se han encargado de decir y promover que la masturbación es saludable. Y aquí es donde se tiene que hacer una separación. ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios nos dio órganos sexuales a hombres y mujeres. Y dijo en el libro de Génesis, pueblen la tierra, pueblen la tierra y hagan población, reproduzcanse. Ok, Dios, según la Biblia, la Escritura, no está en contra de la sexualidad, al contrario, es un mandamiento y es un acto de biología natural y lógico. ¿Cuál? El tener, eh, el tener un coito, un acto sexual, es de lo más natural y toda persona eh, tiene derecho civil y biológicamente a ejercer su sexualidad. Unos la usan de manera antinatural, otros de manera natural. Pero al final y al cabo, el hombre y mujer pueden practicar la sexualidad que deseen porque tienen un libre albedrío. La salvación y la vida eterna y las consecuencias de romper ese libre albedrío e inclinarse hacia lo antinatural y no a lo natural, eso queda permanente y inerte en esta tierra. Lo que se siembra se va a cosechar, ¿sí? Hay enfermedades como gonorrea, sida, etc, etc. O sea, tú puedes tener la sexualidad que tú quieras, pero si lo haces antinaturalmente, tarde o temprano va a haber una cosecha, un fruto, una consecuencia. Bueno, con la masturbación es lo mismo. ¿Sí? Con la masturbación sucede lo mismo. Cuando una persona se hunde, no encuentro esta palabra, cómo lo explique, pero se arraiga al hábito de masturbación, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas interiormente como exteriormente. Fíjate, la Biblia habla de tantos versículos que te puedo señalar como consecuencia, ¿sí? Del pecado en general. Que inclusive hay algunos versículos que hablan de calvicie, ¿sí? Por causa del pecado, de toda obra de injusticia debajo del cielo que hacen los hombres. El Salmo 68 dice, ¿sí? Y te lo voy a poner aquí, mira, porque estoy usando una página que se llama Bible Gateway, que es de lo mejor, igual que la famosa aplicación de Bible Church, pero están con este tema de derechos de autor y no me sorprendería que en este video me censuraran el uso de esta aplicación en línea. De verdad, a veces tiene uno que luchar con el carácter porque lo que hace esta iglesia de hoy puede llegar a desesperar a muchos, incluyendo a mí. Porque Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica Internacional, etc, etc, son parte de la iglesia, ¿verdad? Son parte de la iglesia. Por eso lo digo. Pero dice aquí, mira.
Esto es calvicie, según la Biblia, por causa del pecado. Hay personas que se están quedando calvas o se quedaron calvas por causa del pecado, otros por genética, por herencia, ¿sí? Y aquellos que tienen abundante melena a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años, no significa que sean unos ángeles y que Dios esté con ellos. Son diferentes caminos, diferentes biologías, diferentes propósitos. Ni el calvo es un hijo del diablo, ni el que tiene abundante melena es un ángel. Conozco un pastor en la Ciudad de México y ya sabes que en Evangelio Público se dice todo con nombre y apellido. Y si yo no tengo ningún problema en hablar de mis pecados, ¿sí? Públicamente, no hay ningún problema en que yo hable del pecado de alguien más, si Dios me lo manda. Este señor se llama Elías Peñalosa Real, tiene una iglesia que se llama Salvación y Vida en la delegación Tláhuac, en la Colonia del Mar, en la Ciudad de México. Este hombre hasta el día de hoy se siente la gran cosa porque tiene una melena muy abundante y ya va a cumplir 50 años o cumplió 50, no sé. Entonces tiene cierta presunción interior y exterior por causa del cabello. ¿Sí? Inclusive este tipo de personas pueden llegar a pensar que por tener mucho cabello, y como conocen la Biblia y lo que dice la Biblia acerca del cabello, llegan a sentir que Dios les habla y que está con ellos todo el día. Y no es así. Eso es un factor ajeno, ¿verdad? Cuando Dios estableció que un sector de la población a nivel mundial en toda la historia de la humanidad iba a padecer calvicie por causa del pecado original, ¿sí? No significa que los que tienen abundante melena o abundante cabello pasen desapercibidos por eso, tienen otros pecados, ¿sí? Pero si hay una persona que es vanidosa con su cabello y de repente pues lleva años en cierto pecado, no sé, pornografía, narcotráfico, etc., no sé, diferentes pecados, puede pasar, ¿sí? Que como el propósito de Dios es la redención humana, es decir, que el hombre y la mujer se rindan a Dios, use cualquier plataforma para quebrantar el orgullo y la soberbia humana, ¿sí? Y muchas personas tienden a sentir seguridad, a sentir belleza, a percibirse como personas de gran atractivo, ¿sí? Por medio de su cabello. Fíjate, este asesino serial Charles Manson, que murió en el 2017, traía muchas enfermedades cuando murió. Charles Manson es uno de las tantas personas en la lista de la historia de la humanidad después de la crucifixión, muerte y resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret, catalogados como falsos cristos o anticristos, que pensaron que eran Jesús otra vez reencarnado. Entonces este señor tenía muchas enfermedades, estaba malo de los riñones, de la vista, de los pulmones, creo que sí fumaba, pero este señor murió también, ¿sabes por qué? Porque tuvo tanto amor por su cabello. Charles Manson estaba enamorado de su cabello, de su melena, ¿sí? Charles Manson, por si no lo sabías, componía música y llegó a tener una banda y llegó a estar conectado con personas importantes en Hollywood, ¿sí? Uno de ellos tomó una canción de Charles Manson y no recuerdo cómo se llama, pero fue famosa parcialmente, al menos nada más en el estado de California, pero sí escribía bien, llamémoslo así. Este señor tuvo un accidente en prisión que le causó quemaduras en su rostro y en su cabello y en su barba. No recuerdo bien cómo estuvo el accidente, pero se quemó parte de su cuero cabelludo. El cuero cabelludo es
es esto que tenemos pegado al cráneo, a la piel, y de ahí sale el cabello. Se lo quemó y en ciertas partes de su cabeza ya no iba a salir cabello porque se quemó. O lo quemaron en prisión, no sé. Es que tenía amigos, pero también tenía muchos enemigos dentro y fuera de la cárcel. ¿Sí? Y el señor también tenía una bocota muy grande, ¿verdad? Entonces, este señor murió por sus enfermedades, pero también influyó el tema de depresión, ¿sí? Por causa de su cabello. Nada más para que te des una idea. Y el versículo que habla de eso aquí es este. Mira, es este. Ahí tienes tú en la Biblia. Ay, ¿qué pasa? No, no importa. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. Ahí tienes calvicie por causa del pecado original, el pecado de Adán y Eva, y por causa de tus pecados. ¿Sí? Una cosa es la genética y otra cosa es que tú te encargues, ¿sí?, de contribuir a esa genética. Porque la paga del pecado es la muerte. Y habemos muchos que tenemos genética y herencia con calvicie. Y está bien, es parte de envejecer. Te aclaro, esta es una ley irrefutable del Creador en la tierra. Nadie la puede cambiar. Si tú piensas que eres santo, que Dios está contigo porque tienes mucho cabello, estás bien equivocado. Y si tú piensas que te quedaste calvo por causa de que Dios te odia porque eres pecador, estás también equivocado. Este es un versículo universal, general o personal para una persona. Puede ser que Dios lo estableció en la Biblia para toda la humanidad, para toda la creación humana, o lo haya escrito para una persona. ¿Sí? Yo, tú, X. La Biblia contiene textos que pueden ser para uno o varias personas, plural o singular, o puede ser que un solo texto tenga dos verdades, tres verdades, cuatro verdades, cinco verdades. Es un misterio y si no lo entiendes, si no entiendes de qué estoy hablando, entonces necesitas estudiar más y orar más. Pero bueno, me desvío un poco del tema, un poco mucho. La Biblia dice, fíjate, respecto al tema de masturbación que estoy hablando, es Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, pon atención en esto, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué Jesús habla en específico? Mateo 5 fue escrito por Mateo, aquel apóstol de Jesús, que también se llamaba Leví, y era administrador público, algo así como recaudador de impuestos. Era judío, pero estaba más del lado de Roma que del pueblo. La gente lo odiaba. ¿Sí? Entonces, Mateo escribió lo que escribió en Mateo oyendo lo de Jesús. ¿Por qué Jesús aquí en este versículo habla en específico de la mano derecha? ¿Por qué? Porque gran porcentaje, si no es que la población a nivel mundial, a lo largo de la historia de la humanidad, es diestra, que usa más su mano derecha para escribir, para cocinar, para lavar, para trabajar, ¿sí?, o para masturbarse. Las personas que son zurdas son una en, no sé si en miles o en millones, no sé.
Yo creo que en miles, millones sí es mucho, porque sí hay varios zurdos, hay gran cantidad de zurdos en la tierra, pero la mayoría es diestra, ¿sí? Y aunque no dijera derecha, aquí Jesús se refiere a la mano que más usas. Dios, en la persona de Jesús, fue exacto, perfecto, y en cada pasaje de la Biblia da una cátedra y una muestra de su sabiduría y de por qué decía las cosas. Luego en grupillos ateos en Facebook, en YouTube o clubes sociales ateos, sí, o grandes ateos, los locales, los familiares, los ateos familiares, hasta los grandes catedráticos que dan conferencias en Estados Unidos, en Londres, en Europa, en España, acerca de ateísmo y escriben libros, son como rockstar del ateísmo, ¿sí? Aunque son más catalogados como sugar babies del infierno, que tienen un sugar daddy, pero ellos lo ven de otra forma. Ellos son intelectuales según ellos y sus seguidores, pero el Salmo 14 y el Salmo 53 los nombra tontos o estúpidos por ser ateos. Si tú eres ateo y te consideras muy intelectual, la Biblia te cataloga como tonto. Como tonto. Y sabes que te voy a decir algo, cuando el hombre se cree más experto que Dios, ¿sí? Dios en su misericordia, en su amor, como Él es un caballero y respeta el libre albedrío, ¿sí? Y respeta que la persona no quiera tener una relación con Dios, con Él mismo, permite que las personas vayan hasta las últimas consecuencias de sus pecados. En el tema de masturbación, Dios entiende que el hombre es sexual por naturaleza. ¿Sabes cada cuánto el hombre genera una nueva cantidad y reforzada de semen en el escroto cada tercer día? Quiere decir que el hombre, sí, según la naturaleza, requiere tener una relación sexual cada tercer día. Muchas veces es diario, muchas veces es una vez a la semana o varias veces a la semana. ¿Sí? Cada persona es distinta, pero el hombre cada tercer día genera nuevo semen en el escroto y tiene que salir o tiene que ser canalizado de otra forma. Si tú no eres cristiano o no eres, bueno, si tú eres cristiano, ¿sí? Y estás ahorita en un tiempo en el cual estás solo y te gana la tentación de masturbarte o ir más allá a otros pecados. Pon atención en lo que te digo. El acto de masturbación, según la Biblia, sí es pecado. Sí es pecado. Y yo mismo te puedo dar testimonio que he caído en masturbación, ¿sí? Y de todas maneras, Dios es tan misericordioso que muchas veces nos llega a comprender o entender nuestra debilidad y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? El tema de pornografía ya es otra cosa, créeme. Un acto de masturbación sin pornografía a un acto de masturbación con pornografía cambia y mucho. Cambia el efecto y cambia la magnitud en que tú sientas la administración de Dios. Porque a lo mejor tú estás acostumbrado a que tu pastor nunca se masturba, ¿no? O que el líder de evangelismo en la iglesia o las personas que son cristianas pues son muy íntegras. Bueno, qué bueno que sean así, ¿sí? Yo, en cuanto a mí, yo no tengo ningún problema en ponerme como ejemplo. Porque llega un momento que dices, al carajo, ya no me importa, o sea, lo único que quiero es estar bien con Dios. Dichoso aquel que confiesa su pecado. Ya no hay nada que ocultar. Sí, y yo lo he confesado muchas veces, o sea, yo te puedo dar testimonio que la temporada que más he durado sin masturbarme ha sido de 1 año y 33 días. 1 año y 33 días soltero, ¿sí? Divorciado
Y además, ¿sí? Anclado y atado, gracias a Dios, al ministerio de evangelismo en la vía pública. Nada más para que te des una idea. O sea, aunque yo hubiera querido tener una pareja, no podía, porque de una u otra forma, Dios me rodea con su círculo y créeme, no me deja hacer ciertas cosas. Te voy a dar un testimonio. Vinieron unos familiares de Estados Unidos hace un par de semanas. Me regalaron una pantalla, ¿sí? La pagaron en walmart.com. Pues el chofer da por hecho en su reporte, en el tracking, que, que vino a mi casa a entregarla. Yo nunca la recibí, nunca coincidíamos con los horarios. Me hablaban a mi teléfono, pero yo traía cortada la línea. Es una línea laboral. Y 3, 4 días de intentos de entregarme la pantalla no la recibí. El dinero me lo van a regresar, pero no sé si comprar una pantalla. ¿Sabes por qué? Porque llevo alrededor de 4 años intentando comprar una pantalla. He tenido el dinero y siempre pasa algo. Siempre pasa algo. En Ciudad de México y en Chihuahua siempre pasa algo. Yo lo que puedo interpretar es que mi relación con Dios es tan cercana que probablemente me quiere más afuera que adentro. Y si estoy aquí adentro, pues hay que predicar, hay que grabar material de estos temas. Pero bueno, esto es para que te des idea de qué tan intensa e íntima puede ser la relación de una persona con Dios y de Dios con esa persona. ¿Sí? Te digo esto porque actualmente esta iglesia inútil de este tiempo ha creado un perfil del pastor que muchas veces no es real. Ponte a pensar esto cuando veas a tu pastor ahí y te despierte cierto celo, ¿verdad? Que te den ganas de tener un orgasmo de ver a tu pastor o eyacular, si de ver a tu pastor. O sea, ponte a pensar, tu pastor va al baño también, va a hacer caca, orina, ¿sí? Por más que ayune, siempre va a ser un ser humano. Entonces, ponte a pensar, ¿qué tanta sexualidad tiene tu pastor? Porque mira, te voy a decir algo y es bien delicado y bien importante. Por eso Dios demanda en la Biblia que prediquemos el pecado. O sea, que hablemos en contra del pecado y se hable del pecado sin tapujos. Hay un pastor que se llama, bueno, ya murió, Rabí Zacarías, maestro de apologética por décadas, de origen hindú, criado en Canadá, aprendió inglés y hablaba también hindú. Y fue pastor, predicador, universitario y apologeta, pero a nivel internacional. Fundó una fundación muy famosa que se llama Rabí Zacarías Foundation, pilar en el tema de apologética. Apologética protestante, no católica. Entonces, este señor murió el año pasado y entre el año pasado, después de que murió, y este año, 2021, se descubrió que este señor invertía, le metía feria, le metía lana a una casa de trata de blancas. O sea, le gustaban las casas de masajes, donde hay mujeres donde hacen masajes y favor sexual o trabajos sexuales, prostitución, para que me entiendas. Y un predicador en inglés dijo, por eso este señor nunca hablaba de pecado. Siempre hablaba de temas apologéticos. Siempre hablaba de defensa de la fe, de ciencia, de física, de biología. Jesús y Buda, Jesús y Zoroastro, Jesús y Krishna. Libros verdaderamente buenos. ¿Sí? Defensa de, ya lo dije, defensa de la fe y otros tantos. Y nunca hablaba del pecado. Nunca hablaba de pecado sexual, de masturbación, de debilidades, de carne. Nunca hablaba de eso misteriosamente. Pero a nadie le cayó el 20 hasta que salió la verdad. Escúchame bien, si tú eres cristiano y abusas en el tema de masturbación, el libro de Proverbios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Dios. Una cosa es que caigas y dices, me ganó, no sé.
no soy digno de juzgar eso, cada persona es distinta. Sí, hay unos que, te digo, que pueden aguantar mucho. Yo aguanté 1 año y 33 días sin masturbarme. Yo sentía que flotaba, caminaba y flotaba. La palabra fluía así grandemente. La oración, ni batallaba yo para llorar y adorar a Dios. Lo que yo le pedía me lo concedía. ¿Sí? Hay un salmo que dice que el fruto, con el fruto, viste el fruto de mis manos y me pagaste porque mis manos están limpias. No dice exactamente así, pero hay un salmo que habla así. Y al final del día lo que importa es que la Biblia se quede en ti, no versículo exacto, ¿sí? Y a lo mejor ni la ubicación, pero que se quede en ti, que sepas que está en la Biblia. Si eres cristiano y estás masturbándote constantemente, tienes que parar. Tienes que parar. Porque a lo mejor eso te está cauterizando tu corazón y tu conciencia, ¿sí? Y después vas a terminar viendo pornografía, ¿sí? Y después vas a empezar a negarte a lo que es fornicación y terminar en fornicación. Puedes terminar inclusive en homosexualidad, porque el pecado es pecado y es crónico, cada vez se hace más grande. No digo esto por juzgar, cada pecado es diferente, pero conozco un versículo que es Romanos 5:20 que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Sí? Si tú eres cristiano y estás en masturbación, acuérdate que Jesús habla en Mateo 5 de la masturbación. ¿Sí? Y cuando Jesús dice aquí que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, no significa que vas a agarrar un cuchillo y te vas a cortar la mano, sino que debes de hacer todo lo que esté a tu alcance humano y físico para evitar masturbarte. Porque al final y al cabo no es bueno por pura lógica. ¿Sí? Una cosa es el coito sexual con una esposa y otra cosa es masturbarte porque tú la semilla que sale de ti, el semen, es semen desperdiciado, es testosterona, es proteína, es calcio, potasio, sales, minerales y todo eso es energía que te va a faltar al siguiente día y es fuerza física que te va a impedir hacer ejercicio, que te va a impedir levantar cosas, ¿sí? Es semen que va a afectar tu sueño, y yo me atrevería a decir que va a afectar tus finanzas también. Créeme, los días más pobres, ¿sí? De mi día, de mi vida, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Han sido cuando he estado en pecado sexual. ¿Sí? Yo antes de Cristo, ahora créeme que lucho con la masturbación porque estoy solo. Tengo 3 años de divorciado y no he encontrado una pareja. Y yo quiero una mujer cristiana. Y si no es cristiana, que le tema a Dios, nada más. Entonces ha sido difícil también. Sí, porque uno cae en desesperación. Puedes llegar a enojarte con Dios, reclamarle, pero estás en el horno, es la prueba, es en tu área, en tu periodo de transformación y va a ser para bien. ¿Sí? Y se me fue que te estaba diciendo por estar hablando de mí. Entonces, te decía, sí, tenía que ver conmigo también. Yo llegué a cometer fornicación, adulterio, pornografía, masturbación antes de Cristo. Después de Cristo estuve casado un tiempo y no cometía nada de esto hasta que me separé y me divorcié. Caí en pornografía, caí en masturbación y también en fornicación, porque algún tiempo llegué a salir con alguien y pues hubo relación sexual. Lo que quiero que entiendas
es un balance entre la misericordia de Dios, su perdón y tu prueba. ¿Sí? Porque tú cuando te masturbas pierdes más de lo que ganas. Puede llegar a afectar hasta tu vida financiera. Delante de Dios te lo digo. Y habrá gente que diga, claro que no. Pero a lo mejor esa gente que dice que no se masturba constantemente y a lo mejor si está bien hubiera podido estar mejor. Créeme, mira, el pecado sexual es tan delicado que al rey David hay un texto en la Biblia que dice, y Dios le dijo directamente a David, que le hubiera podido dar más de lo que le dio David. David era millonario, David era rey, era un gobernante, era sacerdote, era profeta, era escritor, era militar. Y muchas personas se atreven a declarar que inclusive era un hombre atractivo a las mujeres. Y Dios no le demandaba a él que estuviera de mujer en mujer. Era otro tipo de administración celestial en la tierra. ¿Sí? En la vida de David, Dios no le reprochaba nunca por estar con distintas mujeres. Era un rey y tenía distintas mujeres, ¿no? Pero ese verso ya no aplica en este día. Ya estamos en otro tiempo. Si tú eres un gobernante o un empresario y quieres andar de flor en flor, no puedes tener más de una mujer, así de fácil. Si eres mormón o musulmán, te tienes que arrepentir. No existe, ¿cómo se llama? La poligamia. Ya no está vigente. ¿Sí? Ya eso que se haga, si se hace es abominable. Pero Dios a David no lo interrumpía, no lo incomodaba en ese tema. Pero cuando cruzó la línea y cometió adulterio y además asesinato, porque cometió adulterio y el mismo pecado de adulterio lo llevó a asesinar al esposo de Betsabé, que también no era una santa, no era un angelito. Y Dios, ya después de que pasó, que se les murió un hijo, que se le reveló a David a Absalón y tuvo que pagar 4 veces y se profetizó por boca del profeta Natán, algo que hasta el día de hoy en Israel está vigente. ¿Sí? La espada de David estaría contra él mismo. Es un versículo que traspasó la barrera del tiempo y está vigente en el territorio de Israel. El que sea judío va a entender lo que le estoy diciendo. Y el que sea cristiano nacido de nuevo va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces el pecado sexual siempre te va a afectar y te va a quitar cosas buenas que a lo mejor Dios tenía para ti. Siempre, siempre te va a limitar. Ahorita si tú estás en alguna prueba de soledad, soltería, a lo mejor estás exento porque Dios entiende que estás solo. Sí, y a lo mejor has buscado pareja y no la encuentras. Pero el día que llegues a estar bien en todas las áreas de tu vida y bien bendecido y bien completo y tú prosperes y te afanes en el pecado de masturbación, en el de fornicación o en el de adulterio, puede pasar que la ira de Dios se encienda. Y cuando eso pasa, mira, es terrible, es terrible. Si eres cristiano, debes de saber que el libro de Colosenses, capítulo 3, dice lo siguiente, Colosenses 3, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y créeme, mira, yo he vivido esto. Por emoción he declarado con mi boca, Jesús, tú eres mi vida. Y con mis hechos lo niego. Ten cuidado cuando tu pastor o tú mismo declares que Jesucristo es tu vida, porque muchas veces no entendemos lo que estamos diciendo.
Con Cristo estás juntamente crucificado, dice otro versículo en Gálatas, creo. La vida antigua y la nueva. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y vístanse, revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, que Cristo es el todo y en todos. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, porque para que no se desalienten. Sí. Me vino esto a la mente. Hay un versículo en el Éxodo 20, los 10 mandamientos. Sí. Y en el Nuevo Testamento también está, pero no me acuerdo dónde es, que habla acerca de la honra. A los hijos se nos manda a honrar siempre a nuestros padres, pero te voy a decir algo. Si tu papá, si tu mamá, ¿sí?, exasperas a tus hijos, que los presionas, exageras la disciplina, si los rechazas, nomás andas molestándolos, los vas a desalientar y no te van a honrar, ¿sí? Y los afectados van a ser ellos mismos. Ten cuidado de cómo tratas a tus hijos. Esto es lo que tienes que hacer si eres cristiano. Debes de hacer morir pues lo terrenal, como la fornicación y las pasiones desordenadas. La masturbación es una pasión desordenada, y no te lo digo porque me asuste. La he cometido, la conozco bien, pero siempre trae consecuencias. ¿Sabes qué es lo que más pasa? Te secas y tu corazón se entristece y el Espíritu Santo se aparta. Y, y luego, si no tienes la humildad necesaria para humillarte a Dios, va a pasar algo en tu corazón, y de un pecado vas a pasar a otro. Cuando hay pecado sexual, es evidente que la persona estuvo en pecado, porque hay maledicencia, y de eso habla aquí. Mira, hay muchas consecuencias, muchas consecuencias. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Pero eso estamos acá, mira. ¿Quién sabe qué sería de nosotros sin la Biblia? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como
los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cualquier persona que no sea cristiana que te diga que la masturbación es buena, ¿sí?, está teniendo o tiene el entendimiento entenebrecido. Es ajeno de la vida de Dios, ¿sí? Yo he sido partícipe de esa hipocresía. Me he dejado arrastrar por esa hipocresía en algunos momentos. ¿Sí? Es ajena de la vida de Dios porque hay una ignorancia en ellos. ¿Sí? Y además de eso hay una dureza de corazón. Las personas que declaran que la masturbación es saludable, buena, antiestrés, son igual de necios y estúpidos que aquellos que declaran que la homosexualidad no tiene nada de malo, sí, que el aborto es un derecho, sí, que la legalización del matrimonio igualitario también es algo correcto, que los tiempos evolucionan, las personas cambian, las sociedades también. Se está teniendo el entendimiento entenebrecido y estas personas son ajenas de la vida de Dios. Créeme, hay una ignorancia en ellos y su corazón está terriblemente duros. Más de uno me va a entender porque nos ha pasado varias veces. Varias veces. ¿Sí? Más, no, dice en el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te suena familiar? Cuando tú te entregas a la masturbación, a la pornografía o algo más, pierdes la sensibilidad, ya te vale un carajo el Espíritu Santo, ya no te importa. Y lo peor de todo es que así caminas y así piensas que vas bien. Mira, bendito sea Dios. Te lo dije hace rato porque hoy mismo, mientras grabo esto, el día de hoy grabé el video de Gracia Fe Dios, que fue un error de ortografía. Y no me di cuenta hasta que ya había producido el video en la aplicación. Y no me di cuenta que decía Gracia Fe Dios. Era gracia de Dios, pero bueno, que se quede así también. Suena bien. Pero ya te lo había dicho, o sea, de Dios nadie se puede burlar. Mis horas más poderosas son estas, en las cuales, así cuando Dios me bendice y me honra, ¿sí?, me permite dar testimonio de poder y hablar con autoridad, también, ¿sí?, en medio de mi quebrantamiento, en medio de mi sensibilidad a su Espíritu Santo otra vez, en mi corazón arrepentido. Si me ves los ojos un poco llorosos es por eso, ¿sí? Dejé de renovar mi mente. ¿Por qué? Por el tema de la pornografía y la masturbación. Por eso grabé esto, por eso estoy haciendo esto. Bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Y yo sé que Él es comprensivo, pero el problema aquí no es Él, el problema somos nosotros, ¿sí? Porque uno puede, uno puede pecar, prosperar y esforzarse y crecer en el pecado. J. C. Ryle decía, si tú y tu pecado son amigos, no hay conversión a Cristo. Cristo no existe en tu vida. Así de fácil. ¿Sí? Llega un momento en que, fíjate, en mi caso entró al revés. Hay gente que se empieza a masturbar y a ver pornografía o cae en fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio, o cae en adulterio, ¿sí? Y ese pecado detona otros pecados en su vida. En mi caso fue al revés. Todo comenzó con una raíz de amargura y el libro de Efesios menciona algo así, que esa amargura contamina a otros. Yo he vivido eso. Yo he contaminado a otras personas con mi amargura. En mi caso todo empezó con una raíz de amargura, corajes, enojos. Sí, después pasé a la maledicencia, o sea, a la maldición verbal, a las ofensas, a las groserías. No me espanto ni me asusto, pero lejos de hablar radicalmente o reflejar verdad o naturalidad, ¿sí?, te contaminas inconscientemente, tú pensando que vas a agradar a los demás.
Y no vale la pena contaminarte así. Jesús lo dijo, lo que contamina al hombre, sí, no es lo que sale, no es lo que entra en el hombre, porque lo que entra al hombre sale por el trasero y va al excusado, ¿verdad? Hablaba de la digestión el Señor, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, ¿sí? Si tú quieres hablar radicalmente con groserías, como yo lo estuve haciendo, mira, te vas a meter en problemas porque por querer agradar a las personas, sí, te vas a contaminar tú y te vas a enfermar. Y después viene la caída, después viene la consecuencia. El libro de Proverbios dice, de, antes de la caída, viene ¿cómo se dice? Mejor, mira, te lo voy a leer yo. Este es Salmo 68 de la calvicie. Ya, bye. Antes de caída. Creo que es antes de caída. Ujú. Proverbios 16:18. Mira, aquí está. Antes, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Sí. Tienes que estar consciente que tú puedes hacer muchas cosas y lo que quieras, pero vas a cosechar lo que siembres. Ahorita, mañana, en una semana, en un mes, en 5 años, 10 años, lo vas a cosechar. Llega un momento en que tu pecado, tu pecadillo ya no es picardía. Ya no es picardía. Dejaste de hablar con Dios. Dejaste la oración. Ya no es picardía. Ya es algo serio, ya es algo del corazón. ¿De dónde sale la masturbación? ¿De dónde sale la fornicación? ¿De dónde salen las groserías? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde sale la muerte, el asesinato? ¿De dónde sale? Del corazón. La única manera de cambiar eso es humillándote a Dios. Si no puede uno humillarse a Dios, hay orgullo en el corazón. Y eso lo hablaba ayer con un amigo. No podía yo humillarme a Dios por el orgullo de mi corazón. Así, así como cuando te cuesta trabajo hablar con un familiar o con un amigo, ¿por qué no lo haces por orgullo? Están a distancias lejanas y de todas maneras hay orgullo entre los dos. Así es con Dios, pero Dios no sufre el orgullo. Esa es la diferencia. A lo mejor entre tú y tu familia, tu familiar, los dos están sufriendo el orgullo, cada uno en su espíritu, alma y cuerpo, en su lugar. Pero con Dios, aquí es distinto. Nosotros sufrimos el orgullo, Dios no lo sufre. ¿Sí? Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y está bien, está bien. No todo es color de rosa, ni todo lo hacemos bien con Dios. Pero mira, bendito sea Él, porque aquí se habla de todo. Aquí tu servidor nunca busca maquillarse como los pastores de iglesia. Ahora resulta que no pecan ya. Y no es por generalizar, créeme, sí, pero ¿hace cuánto que tu pastor no llora? Porque cuando uno cree en Dios y cuando uno ama a Dios, mira, termina siempre la balanza inclinada hacia el lado de Dios. Y caes porque caes, avergonzado, humillado, deshonrado, pero caes y lo reconoces y prefieres pasar esos minutos, esos días de vergüenza, ¿sí? A estar ocultando algo que Dios, algo que Dios eh, sabe de antemano, ¿sí? Me asustó mi perro porque estaba durmiendo en mi cuarto y de repente salió. Es un husky de 2 años. Draco, quédate ahí. ¿Ven?
ven, te voy a enseñar a mi perro, mira. Draco, ven, ven, aquí, aquí, ven, 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 Draco. Voy a interrumpir el estudio bíblico, mira. Ven, 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 Draco, toma, 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 toma. Mira, ven, ven, mira, ven, por acá, ven, ven, mira, acá, toma, ven, ven, mira, toma, ven, acá, ven, toma, 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 ven, ven, toma, ven, sí, ven, toma, 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 ven. Ay, no, no quiere mi perro venir. Ven, toma, mira, toma, ven, Draco, ven, toma, 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 ven, toma. Ese es Draco. Ese es Draco. Toma. Aquí está. Toma. Él piensa que le voy a dar algo de comer, pero no le voy a dar nada. Toma. Ven. Ven. Toma. Ven. Ese es Draco. Ese es Draco. No sé qué le pasa hoy a Draco, pero hay días que él quiere salir mucho en cámara y otros días que está como muy penoso, no sé. Porque esta es, esta es mi vida. Esta es mi vida. Y Dios es parte de toda mi vida. Cuando acierto, cuando fracaso, cuando estoy en comunión con Él, cuando me estoy arrepintiendo de algo. Él está en toda mi vida siempre. Y volviendo al tema, llega un momento en que tu pecado ya no es picardía. Ya no es picardía, ya es algo serio del corazón. Al momento de que tú deshonras a Dios, vas a deshonrarte a ti mismo. Y en el momento en que tú te deshonras a ti mismo, comienza a detonarse, ¿sí? Deshonra para todos lados, deshonra a tus hijos, deshonra a tu familia, deshonra a tus amigos, deshonra laboral, deshonra social, deshonra civil. Todo comienza cuando el hombre se revela a Dios, ¿sí? Y también tiene un mérito cuando el hombre se abstiene, ¿sí? De pecar más. Porque te voy a decir algo. Romanos 5:20 dice, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Sí? Entre más grande es tu pecado, más, más te perdona Dios. Romanos 5:20 es la aplicación, ¿sí? De ese dicho que dice, al que más se le ama, más se le perdona. A lo mejor lo has escuchado. Eso es Romanos 5:20. Todos pecamos tarde o temprano, fíjate. ¿Sí? La diferencia es que, por ejemplo, los pecados de tu iglesia y los pecados de tu pastor no los hace públicos. ¿Sí? Pero a Dios no lo engaña tu pastor. ¿Hace cuánto que no lloras? O quizá eres pastor, ¿hace cuánto que no lloras? ¿Hace cuánto que no lloras? Tú dirás, no hermano, es que yo no he caído en pornografía ni en masturbación. Bueno, pero debes de tener otro pecado, por cuanto todos pecados, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Debes de tener algo. Conozco una persona que se ofende cuando alguien le dice, cuando alguien le, por ejemplo, habla en doble sentido y el pastor se queda callado y no dice nada y la persona pues es llevadita, ¿no? Y le dice, pues ¿qué está pensando, pastor? O que en qué trae la mente, así como burlón y provocando al pastor. Pero el pastor, lejos de tomarlo como de quien viene, se enoja, se ofende. O sea, le ofende que la gente piense mal de él. Charles Spurgeon, ¿sí? El príncipe de los predicadores, este pastor inglés,
que vivió en el siglo XIX en Inglaterra. Escribió un comentario del libro de los Salmos que se llama El corazón de David. Él tiene una frase muy buena, ¿sí? Eh, no recuerdo bien la frase, no recuerdo bien, no recuerdo bien la frase. Mejor la voy a buscar aquí rápido en Google para que quede establecido aquí que no me la inventé, ¿verdad? Esta aplicación se la pedí a Dios y de repente la encontré. Es muy buena para capturar video y pantalla. Yo le estoy pidiendo un púlpito, pero ahora sí que no es... Uh, ok, ¿cómo era? Charles Spurgeon. Um, eres peor. Ok. Sí, creo que dice así. Es esta. Está larguita la frase. Ok, esta es la frase de Charles Spurgeon. Y como lo más seguro es que aquí aparezca mi cuadro, la voy a descargar y te la voy a enseñar rápido. Es algo lenta mi computadora porque es una Lenovo. Ay, ya ni me acuerdo qué modelo es, pero tiene 4 gigas de RAM y ya no es tan funcional. Esta es tan buena que la voy a guardar. Mira, ahí está. Ah, no, creo que tengo una carpeta de Charles Spurgeon. Bueno, la tengo, pero en un disco duro que tengo más de 1000 gigas de información, videos, libros antiguos y modernos. Inclusive un trabajo en la Ciudad de México me costó porque le dedicaba más a la recabación de recursos, libros, videos, todo, que al trabajo mismo. Estaba mal, sí, pero pues era un momento de confusión en el cual yo pensaba que Dios... ¿Sabes cómo estaba en ese momento de mi vida? Estaba yo como los tesalonicenses. En la Biblia hay dos cartas que se llaman Primera y Segunda de Tesalonicenses. Tesalónica era una iglesia, sí, en Grecia, en alguna parte de Grecia, la cual estaba lleno de hermanos que comenzaron a tener un pensamiento perezoso, de que ya no querían trabajar, querían que dedicarse nada más a las cosas espirituales, porque pensaban que Cristo iba a regresar en ese mismo siglo, en el siglo I después de Cristo. Y oh sorpresa, no era así. Entonces el apóstol Pablo se encargó de escribir una carta diciéndoles que no mancharan, que se pusieran a trabajar. De eso trata Primera o Segunda de Tesalonicenses, una de las dos. Bueno, así estaba yo, en ese momento de mi vida así estaba yo. Ya quería que Cristo viniera, ya las cosas celestiales. No, hombre, todavía me faltaba un buen. Todavía me faltaba un divorcio, todavía me faltaba lágrimas, todavía me faltaba vivir en la calle, todavía me faltaba un par de traiciones de amistades, todavía me faltaba pasar hambre, todavía me faltaba enfrentar muchas cosas que ahorita estoy viviendo, fíjate. Y a veces piensa uno que ya está listo y Dios dice, no, pues agárrate porque ahí viene el otro trancazo.
Gloria sea a Dios. Esta es la frase que decía Charles Spurgeon. Mira, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Eso decía Charles Spurgeon. O sea, en el momento en que nosotros nos sentimos morales, no lo somos. No lo somos. No te ofendas si alguien piensa mal de ti o jugandito te dice, ay, no eres tan santo. Me pasó hace 2 semanas, estaba en una reunión con amistades y ellos estaban tomando, yo no. Sí. Pero se me salieron un par de groserías y luego la gente empieza a decir, bueno, ¿este es cristiano o no? Y al momento de las copas, ya cuando andan un poco tomados, empieza a manifestarse lo que ellos traen verdaderamente. Y aunque uno está ahí pues con gusto de verlos después de tanto tiempo, empiezan los comentarios como, ya ves, cómo no eres tan santito, y sarcasmo similar. Entonces, no te ofendas. Yo no me ofendí porque siempre he sabido que somos peor de lo que aparentamos. Somos peor de lo que aparentamos. No te ofendas porque alguien piensa mal de ti. ¿Sí? Créeme, la masturbación va a traer consecuencias a tu vida. Hace, hace unos meses tuve una discusión en Facebook con una persona, un locutor de radio, bueno, un youtuber que se llama Soy Daniel TV y un locutor de radio de Cancún, Quintana Roo. Muy, muy soberbios los dos y muy arrogantes. Y pues también yo no canto mal a las rancheras, ¿verdad? Pero a lo que voy es que estas dos personas miden el éxito en likes y todo este tema de redes sociales. Yo sé que mi material es muy poco visto. Es muy poco visto. Pero a mí lo que me importa no son los likes, sino las reproducciones. Y más que nada dejar el material grabado. ¿Sí? Es un legado. Mis descendientes me van a conocer a través de estos videos también. Y me decía una señora hace un par de meses que hablaba yo en una predicación del tema de masturbación. Que si no me da vergüenza que la gente va a saber y que mis hijos y... No lo creo. O sea, mi, a mí me va a dar más gusto que, por ejemplo, mis hijos, mis nietos, bisnietos sepan qué hacer cuando un hombre está solo, soltero y tiene que luchar contra la masturbación y la tentación sexual. A mí me interesa más que sepan qué hacer, ¿sí? Que el que dirán otras personas. Porque, escúchame, si tú te escandalizas por esto, tú estás igual que los fariseos. Cuando llevaban a la mujer adúltera contra Jesús, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. ¿Sí? A mí me interesa más lo práctico, que sepan qué hacer. Que sepan que un antepasado de ellos venció ese problema, esa tentación sexual, ¿sí? Y enfocó su energía a Dios. Y de ahí salió. A mí me interesa más que sepan eso que otras cosas. Entonces, no puedes dar tú por hecho, ¿sí? Que no vas a caer. El pecado es grande, pero ¿qué capacidad tienes para arrepentirte? Porque hay personas, mira, que cada vez que se les anuncia la verdad, se ponen peor que antes, se vuelven más groseras, se hunden más en el pecado y es triste.
deciden abrazar la necedad, como dice la Biblia. ¿Qué capacidad de arrepentimiento tienes? Tú puedes hablar de humildad, citar la Biblia, hablar de Jesús, llorar a través de la lente, de la cámara, del celular, de la computadora, lo que sea. Pero ¿qué capacidad tienes tú para arrepentirte? ¿Sí? Marcos 1:15, perdón, 1:17 dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba en la vía pública, ¿sí? Mientras Jesús ya tenía también su ministerio. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Yo sé que a lo mejor en una iglesia hay niños y hay señoritas y el tema de masturbación a lo mejor no se toca. Sí, pero es un tema real. Ese es el problema. Cuando los pastores toman la estúpida decisión de hacer saloncitos de estudio para los niños, para las mujeres, para las adolescentes, en vez de sentarlos en la congregación en primer fila para que escuchen lo que dice el pastor, los mandan a que escuchen personas que a lo mejor ni les interesa, jovencitos que ni siquiera saben lo que es esto todavía ni qué es el evangelio. En vez de quedarse para escuchar el mensaje principal del pastor, que se supone que es una persona que pasó por distintos tipos de pecados y fue redimido y ahora es instrumento del Creador para predicar su evangelio, ¿sí? Los mandan a escuchar adolescentes, pubertos o jóvenes adultos que ni siquiera han nacido de nuevo. La iglesia de este tiempo está llena de asalariados, desde jóvenes hasta los viejos. Ese es el problema. ¿Qué capacidad tienes tú de arrepentirte de tu pecado? Sí. Este video fue demasiado largo y me disculpo, no me da para más tiempo, no sé, necesito organizarme. Me cuesta mucho trabajo escribir guiones, no me gusta escribir guiones. Pero antes de terminar quiero hacer una oración por ti, porque ya últimamente mi ministerio había perdido como ese toque de humildad, en el cual el propósito de esto son las almas. El propósito de todo esto es Jesús de Nazaret. El propósito de todo esto son las personas. Y cuando uno pierde esa humildad ministerial y ese dolor por el pecado, ya suena uno como dice Pablo, como tímbalo o címbalo, no me acuerdo. Pero dice en primera de es segunda de Corintios 13. Esto es lo último y terminamos, mira. Es segunda de Corintios. No, es primera de Corintios 13. La preeminencia del amor. Cuando tú hablas teología, ¿sí? Cuando tú hablas de Dios, de Jesús, y no hay esa humildad genuina, todo lo que tú digas va a sonar como címbalo, es la palabra que está arriba, que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Toda la palabra que yo he hablado antes de este tema, ¿verdad? En este periodo en el cual abusé de las palabras altisonantes. Hablé verdad, pero soné y retiñé como un címbalo. Vine a ser como metal que resonó o como un címbalo que retiñó. Y así no es. Digo esto porque quiero terminar este mensaje con una oración genuina y sincera por los hombres, jóvenes o más grandes que tienen problemas de masturbación, sean cristianos o no. Jesús es el Señor. Amado Padre Celestial, yo no sé quién vea este mensaje ni quién lo escuche, pero sé que alguien lo va a necesitar, incluyéndome yo.
Humildemente en esta noche de jueves 19 de agosto del 2021, desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, me humillo a ti y te pido que tengas misericordia de mi vida y de todo aquel que escuche este mensaje. Perdónanos si te fallamos. Viene a mi mente esta predicación de Derek Prince. ¿Cómo aplicar la sangre de Cristo? Límpianos con tu sangre preciosa, mi Señor. Límpianos, perdónanos. Una vez más, ten misericordia de nosotros, que estamos solos y abandonados. Acuérdate que tú eres todo lo que tenemos. Guíanos por tu verdad. Perdónanos, perdóname si te fallé en la intimidad. Perdóname, Señor, si he negado tu sangre, si pisoteé tu sangre. No me destruyas con tu ira. Humildemente me humillo ante ti, por mí y por las personas que escuchan y vean esto. Límpianos con tu sangre, que esta palabra penetre hasta lo más interno, íntimo de nuestro corazón, desde nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta nuestro ADN. Sálvanos, mi Dios. Permítenos ser hombres justos, íntegros, que no amemos las tinieblas. Aleja nuestros caminos, nuestros pasos de la hipocresía. Líbranos, oh Dios, de engañarte o de intentar engañarte. Queremos ser transparentes y así debe de ser. Yo sé que con el tiempo tú proveerás lo que necesitemos, incluyendo esposa o no. Pero no te pedimos eso, como esta tarde te decía yo, te pedimos que tú estés en nuestros corazones. No te pedimos venganza, dinero, salud, éxito. Sí, esposa, mujer, te pedimos que tú entres en nuestros corazones, porque tú bastas y eres suficiente. Señor, bendice a todo aquel que escuche este audio, que vea este video, que lea este texto. Ten misericordia de nosotros. Creemos que por el poder de la sangre de Cristo somos redimidos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, que la sangre del Señor Jesús te limpie, te cubra. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.